Ver a una serpiente colorida puede causarle a alguien demasiado temor, y con toda la razón, porque las serpientes coloridas pueden llegar a ser las serpientes más venenosas que hay sobre la tierra. Cuando nosotros evaluamos el pecado a la comparación del veneno de una serpiente, vamos a notar que tiene la misma tasa de mortalidad. Quitarle la vida a alguien de forma física es el objetivo de una serpiente. Quitarle la vida espiritual y al final la vida física es el objetivo del pecado y del enemigo. Bienvenidos queridos amigos y hermanos quienes de nuevamente nos visualizan en el repaso y estudio de nuestra cartilla de escuela sabática. Gracias por estar semana tras semana con nosotros y vamos a estudiar esta semana algo muy importante que nos deja mucho que aprender, nos da mucho para estudiar también y poder fortalecernos más en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, los invitamos a que se queden durante estos minutos que compartiremos con ustedes. Como cada semana nos acompaña el Pastor Kevin. Pastor Kevin, bienvenido. Muchas gracias. Esperamos compartir con nuestra audiencia, ¿verdad?, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ayudado a comprender. Así que, Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, es un privilegio siempre poder compartir con ustedes este repaso de la lección a la luz siempre del conflicto, del gran conflicto que enfrentamos entre una guerra de Cristo con Satanás. En esta oportunidad vamos a orar para pedir la dirección al momento de abrir la lección y poder extraer de ella la enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, una vez más te damos gracias porque nos permites, Señor, abrir tu santa palabra. Nos permites abrir la Biblia. Ha llegado hasta nuestras manos, Señor, con mucho sacrificio, pero tú has permitido que a través de las edades tu palabra llegue a nosotros para conocer la verdad. Ayúdanos a guardarla en el corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor, por la oración. Ahora vamos a iniciar con nuestro título de esta semana, La luz brilla en la oscuridad. Sin duda, solo con el título, pues nos imaginamos ciertos puntos que nos va a tratar la lección de esta semana, Pastor. Y vamos a centrarnos ahora en nuestro versículo de memoria de esta semana que nos dice: Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras estén en luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Juan 12:35. Cuando nosotros vamos a esta parte de la Biblia, vamos a darnos cuenta que el Señor en ningún momento nos ha dejado en tinieblas. Amén. Él siempre ha permitido que su palabra llegue a nosotros. En la antigüedad se hacía por medio de profetas. Dios siempre le habló a profetas quienes transmitían el mensaje al pueblo. Hoy nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios, quien nos transmite el mensaje que ha sido recolectado a través de las edades para darnos a nosotros la advertencia de que vivimos en medio de un conflicto. Esta semana vamos a poder encontrar a días y amigos que en esta oportunidad nos acompañan, que hay una luz, que aunque haya oscuridad, aunque haya habido oscuridad en el pasado, nunca dejó de brillar, porque era la luz que Cristo Jesús permitía a nuestro camino. Amén. Claro, Pastor, y como usted lo decía, el gran conflicto que se vive y nos da a entender la lección durante este trimestre, pues en esta ocasión nos enseña cómo introduce Satanás podríamos decirle otra estrategia de su engaño para que la luz verdadera se apague y para que reine la oscuridad en este mundo. Y nos dice de que, primero, ¿por qué la Biblia lo llama dragón a Satanás? Porque quiere y quiso destruir a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Por qué lo llama serpiente? Porque utiliza su astucia para engañar
Y en esta semana pues estaremos viendo cómo se introducen engaños en la doctrina, en la palabra de Dios, que es la luz del mundo. El propósito de Satanás siempre ha sido destruir la creación de nuestro Dios. Exacto. Y lo hace a través del pecado. Así como cuando lo muerde usted una serpiente venenosa y puede paralizarle el corazón, de la misma forma cuando el pecado entra a la mente del ser humano, el único objetivo es matar y quitar la vida. Exacto. Y el objetivo de Satanás es ese, quitarle la vida a aquellos que buscan ser leales a Dios. Sin embargo, porque siempre hay un pero, en medio de todo esto podemos encontrar que aquel que desea permanecer fiel a Dios puede salir más que vencedor. Así es. Y claramente pues en la introducción pues nos da a entender de que también con la astucia que Satanás tiene, logró infiltrar pues muchas costumbres que desde la iglesia de los primeros siglos pues lo fueron acogiendo y no se dejaron llevar por el manual de vida de la humanidad, que es la Biblia, que Dios dejó esa luz para nosotros para no caer en cada una de esas trampas y astucias que tiene Satanás hacia nosotros. Así es. Entonces, pues como lo decía la semana pasada, en esta ocasión la lección nos basa en el conflicto de los siglos, en su capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. Y como siempre, la invitación a poder estudiarlo, ¿verdad? La invitación es siempre recordar, quizás ya lo ha leído, recuérdelo, y si es la primera vez que lo va a leer, capítulo 3 del conflicto de los siglos. Aquí nosotros vamos a encontrar cómo Satanás detesta que nosotros estudiemos la Biblia. Exacto. Viene la pregunta, ¿por qué a Satanás no le gusta que usted estudie la Biblia? ¿Por qué a Satanás no le gusta que usted estudie su lección? ¿Por qué no le gusta que usted aparte un momento para conocer la verdad? No le gusta que lo lea. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la Biblia, cuando usted busca lo que la palabra de Dios quiere decirle, inevitablemente usted va a encontrar algo. Y es la verdad. Inevitablemente usted va a tener una conexión con Dios. Así sea que sea pequeño, sea joven, sea niño, sea adulto, si usted va a la Biblia, usted va a lograr una conexión con Dios y eso al diablo no le sirve. Exacto. ¿Por qué? Porque ya no le da la capacidad de poder engañarlo, sino ahora usted está preparado. Exacto. Y hay esa sutileza que Satanás puede utilizar como serpiente para introducir sus mentiras, usted ya las detiene. ¿Por qué? Porque ha estudiado, se ha dado cuenta de lo que dice la Biblia, se ha dado cuenta de cuál es la verdad. Entonces aquí nosotros encontramos el primer consejo que nos da la lección. Exacto. Estudiar nuestra Biblia, en palabras sencillas. Exacto. Y pasando a la primera parte, la transigencia. La sutil estrategia de Satanás, sin duda, en los tiempos pasados, ¿verdad? Como lo decía, también hubo una estrategia de Satanás para poder borrar la Biblia definitivamente, porque era el manual que todos los cristianos llevaban. Pero a pesar de eso, la lección nos relata y la Biblia, de que a pesar de que pasó ese engaño de Satanás, pues ellos lograron batallar contra ese engaño de Satanás. El libro de Juan, capítulo 8, vamos a invitarles a usted, querido amigo, allá en su casa, con su familia, que pueda tener su Biblia allí y vamos a ir leyendo juntos. Juan, capítulo 8, versículo 32. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que busca el enemigo con nosotros? Esclavizarnos. Así es. Encadenarnos, atraparnos o como le querramos llamar, quitarnos la libertad. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios entonces con nosotros? Quitarnos esa esclavitud y proveernos de la libertad. Aquí nosotros encontramos en esta parte de la lección a días un poco de historia y se nos menciona cómo en años anteriores, ¿verdad? Muchos años atrás, hubo un periodo de oscuridad espiritual en donde la lectura de la Biblia fue prohibida. Así es. Viene la pregunta, ¿de qué mente venía el prohibir la lectura de la Biblia?
de la mente de Satanás. Así es. Solamente a quien le interesaba que la Biblia no se leyera era el enemigo. ¿Por qué? Porque si la persona no leía la Biblia, la persona estaba en ignorancia, estaba en la oscuridad y no podría percibir los engaños de Satanás. Entonces nosotros vamos a encontrar que durante mucho tiempo la Biblia fue prohibida, la Biblia fue quemada, la Biblia fue destruida. Y podemos preguntar nosotros, ¿será que en ese momento Satanás ganó esa batalla contra Dios? No. Parecía que le iba ganando, Así es. porque iba creando oscuridad. Sin embargo, nosotros podemos notar que aunque la iglesia pasó por este periodo de oscuridad espiritual, el conocimiento de Dios no se extinguió, porque la Biblia llegó a nuestras manos. Exacto. Y llegó con el propósito de dar luz, de iluminar y de darle enseñanza a aquellos que se acerquen a ella. Así es. Y pues la lección nos da un claro ejemplo acerca de la vida de Jesús cuando Él va al desierto y cómo Satanás trata de hacerlo caer en su humanidad, porque sabemos de que Jesús llegó a la tierra siendo humano con los mismos defectos que todos, pero siempre y cuando con la decisión de hacer el bien. Entonces nos enseña, ¿verdad?, cómo Jesús respondía: un escrito está, a cada una de las enseñanzas de Satanás. Y esto pues claramente ayudó a todos los cristianos quienes vivieron en ese periodo de oscuridad, porque ellos sabían y cómo estaba estructurada la Biblia, entonces no era fácil entonces que ellos cayeran, ¿verdad? Por eso la lección nos dice que Satanás necesita, es una necesidad la que él tiene, de que usted no lea su Biblia. Exacto. Por eso, cuando usted no lee, ¿qué es lo que está haciendo? Satisfaciendo la necesidad del diablo. Así de sencillo, es que aquí no hay camino neutro, Abdías. Exacto. Aquí no hay lugar neutro. O usted está cerca de Dios o usted está lejos de Dios. No hay neutro. Exacto. Por eso, o lee y se acerca a Dios, o deja de leer y lo que hace es darle ventaja al enemigo para que sea engañado por él. Entonces, aquí está esta invitación para nosotros, ¿verdad? Exacto. Acercarnos más frecuente a la palabra de Dios, profundizarla realmente, tener un estudio directo, un estudio profundo, un estudio detenido de cada palabra que la Biblia nos menciona. Así es. Y pues lastimosamente que en este periodo, ¿verdad?, se dejaron adaptado muchas doctrinas que fue la estrategia de Satanás introducirlo. Y pues claramente en un sistema en específico, ¿verdad?, que nos habla la lección, y fue la Iglesia romana quien dejó agarrado esto, ¿verdad?, que solo una persona tenía el derecho de leer las Escrituras, pero esta persona lastimosamente pues se dejó llevar por los engaños de Satanás, incluso fue utilizada por Satanás mismo, porque nos dice la lección que fue reconocido casi universalmente que él era podríamos decirle, era el segundo que representaba a Jesús en la tierra. Entonces, claramente es un engaño sincero y profundo de Satanás hacia el pueblo, que muchos lo aceptaron, ¿verdad? La iglesia romana se prestó en ese momento Así es. para llevar a cabo los engaños de Satanás. ¿Por qué? Porque si usted no tenía Biblia en su casa, si usted no tenía Biblia personal, ¿verdad?, ¿cómo la iba a leer? Exacto. ¿Cómo se iba a informar? ¿Cómo iba a enterarse usted de lo que la palabra de Dios decía? Así es. Entonces, parecía que durante este periodo Satanás iba ganando la guerra. Sin embargo, nosotros vamos a seguir leyendo y vamos a darnos cuenta que en medio de todo eso, la verdad prevaleció. Así es, pastor, y pues pasando a la siguiente parte, lobos salvajes. Es una advertencia que Jesús y también uno de los discípulos nos da, tanto lo dio para los que estaban en esa época, como también nos lo deja a nosotros estando en nuestro tiempo actual, ¿verdad? Que en nuestros tiempos pues van a haber lobos salvajes quienes van a estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Incluso lo vieron en los tiempos antiguos. La Biblia dice en Hechos capítulo 20, versículo 29, si tiene allí su Biblia, apreciado amigo, lo invitamos a que pueda acompañarnos en la lectura de la misma. Dice así: sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán el rebaño. Notemos que aquí está hablando en un lenguaje simbólico, ¿no? Así es. Un lenguaje en donde hay un rebaño, hay ovejas, y están los lobos, que son los que suelen atacar a las Exacto. ovejas, se las comen. Sigue diciendo, versículo 30, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. ¿De dónde se levantarían estos hombres? Dice la Biblia, de entre vosotros. ellos. Por eso aquí es donde viene el consejo, no podemos nosotros dejarnos guiar por cada palabra que un hombre diga, por cada palabra que un hombre interprete, por cada palabra que cualquier líder religioso de cualquier denominación presente sin defenderlo, sin sustentarla con la Biblia. ¿Por qué? Porque esta es nuestra única norma de fe. Exacto. El problema es cuando se presentan teorías, cuando se presentan creencias sin tener la Biblia, como un sustento. Entonces, el texto es clave porque dice de entre vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que no cualquiera que se llame cristiano está diciendo la verdad. Así es. Que no cualquiera que diga, yo predico la Biblia, está diciendo la verdad. Por eso necesitamos ir a la Biblia y poder corroborar cada cosa que se menciona, cada cosa que se enseña. Exacto. Y pues, claro, como usted lo decía, pastor, lastimosamente, ¿verdad? Pasándolo a nuestros tiempos, ¿verdad? Muchas veces, pues aceptamos lo que nos dicen, ¿verdad? Y no nos tomamos la molestia de ir a estudiar si es verdad o no. Y por eso es de que el propósito de Pablo en ese momento fue amonestar a la iglesia a que estén alerta. Sí. Alerta porque sabía que iban a haber esas personas que iban a levantarse en contra de ellos, siendo los mismos del pueblo. Y mire que eso es lo curioso, porque son del mismo pueblo, dice, de entre ustedes se van a levantar. O sea, son los que están cerca, son las personas en quien confiamos, quizás es el líder en quien creemos, ¿verdad? Quien le tenemos aprecio, cariño, confianza. Sin embargo, es necesario poder evaluar cada enseñanza siempre a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces aquí aparece un consejo para nosotros y el consejo se reitera una y otra vez: estudiar nuestra Biblia. Claro, pastor. Y pues sin duda todo lo que nos enseña la lección de esta semana pues nos da una llamada de alerta, podríamos decirle, porque debemos de estar atentos, porque aún en nuestros tiempos quizá nosotros no sabemos en qué momento pues quizá ya entraron, quizá van a entrar esos lobos rapaces que nos habla la lección, y que sin duda fue un principal objetivo de Satanás, ¿verdad? Utilizar a sus propios agentes, podríamos decirle, para introducirse al redil de nuestro Señor Jesús. Y vea que aquí pasa algo curioso, porque Pablo dice se levantarán. Exacto. Viene la pregunta, ¿en algún momento se levantaron? La respuesta es que sí. Sí, así. Porque cuando nosotros vamos a la historia, ¿verdad? Nos damos cuenta la crisis que vivió la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Al inicio pues tenían una sola doctrina, pero con el paso del tiempo se fueron introduciendo nuevas creencias. Entonces lo que mencionó Pablo se hizo realidad, porque en medio de ellos, en medio de los líderes religiosos, en medio de la iglesia que fue fundada al principio, se levantaron los engaños. Y comenzaron a introducirse, como menciona la lección, algunos ídolos, ¿verdad? Para representar algunas deidades. Comenzaron a llenarse, ¿verdad? De falsas creencias, de falsas doctrinas. Se comenzaron a anular partes de la Biblia, se empezaron a anular versículos de la Biblia. Y vimos también cómo el día de adoración pues también fue cambiado en ese tiempo, ¿verdad? A un inicio no había problema con el día de adoración, el día de adoración era uno solo, el séptimo día. Sin embargo, comenzó este engaño a introducirse y se introduce el primer día como día de adoración. Primero era el séptimo, después habían dos para no tener problemas, el séptimo y el primero. Después se quita el séptimo y queda únicamente el primero. Entonces aquí viene una invitación para usted, querido amigo, que nos ve en esta oportunidad. Queremos dejarle el mejor de los consejos, y es que pueda ir a su Biblia, pueda estudiarla de forma detenida, pueda fundamentarse y por sus propios ojos darse cuenta de lo que ha quedado escrito para su enseñanza. Así es. Pues es muy impresionante cómo nos alerta la palabra de Dios en el estudio de la lección de escuela sabática.
Y pues claramente nos dice, ¿verdad?, cómo fue que se cambió incluso en los tiempos anteriores. Sí. Quiere decir que la adoración a otro día, que es el primer día de la semana, pues ellos lo tomaron como un ejemplo porque resucitó Jesús en domingo, cuando eso no estaba escrito, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde empieza el gran conflicto de Satanás, ¿verdad?, hacia el pueblo de Dios. Entonces vemos que el conflicto siempre de Satanás siempre va a ser dentro de la iglesia. El conflicto de Satanás es con la iglesia. El objetivo de Satanás es la iglesia. Exacto. Por eso no necesitamos extrañarnos, ¿verdad? Que constantemente veamos a Satanás atacando, como alguien que no se rinde. Ya está derrotado, pero no se rinde y sigue atacando. Vivimos en un conflicto. Pero Exacto. lo bueno de todo esto es que hay un Espíritu Santo que está dispuesto a guiarnos cuando de corazón deseamos conocer la verdad y, como decía el texto, una verdad que nos puede hacer libres. Amén. Y también tenemos la promesa, ¿verdad?, en la siguiente parte, que nos dice salvaguardados por la palabra. Y que sin duda es una promesa que nosotros deberíamos de atesorarlo, ¿verdad? Porque a pesar de las artimañas de Satanás que tiene hacia nosotros y el conflicto que tiene con nosotros, pues la palabra de Dios es un refugio para nosotros que nos da a entender la lección en esta semana. El libro de Juan capítulo 17, versículo 15 y 17, vamos a leerlo en esta oportunidad. Dice así: no ruego que los quites del mundo, dice Jesús en una oración, ¿verdad? Así. Jesús aquí está orando y él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de quién? Del maligno. Entonces Jesús sabía que había una lucha, un conflicto con el enemigo. Versículo 16: no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús ora para que seamos guardados del maligno. Pero ¿cómo somos nosotros guardados del maligno? Con la palabra de Dios. Por eso el texto dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así es, pastor, y pues como nos dice, ¿verdad?, la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16, que la Biblia fue dejada también para enseñar, para reprender, para enmendar y para instruir en justicia. Entonces quiere decir de que la palabra de Dios es completa en sí para salvaguardarnos. Entonces es impresionante, ¿verdad?, cómo el amor de Dios nos guarda a cada uno de los que creemos en Él. Y aquí viene lo importante de establecer la Biblia como una norma final y una norma decisiva. Cuando usted, querido amigo, dice la Biblia es mi única norma de fe y de práctica, usted está aceptando todo lo que la Biblia dice. Y es lo que todos deseamos, no hacer lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. No podemos decir esta parte sí, esta parte no, esta parte me gusta, esta parte no me gusta. No puedo hacerlo. Exacto. Si algo no me gusta, pues mi problema es con Dios y necesito mejorar algo en mi vida. Pero la Biblia nunca me va a pedir algo que me haga daño. Al contrario, como dice el título de la lección de este día, me va a salvaguardar. ¿Salvaguardar de quién? Del ataque del enemigo del que hemos estado hablando una y otra vez. Así es. Incluso también en la siguiente parte, el razonamiento humano al margen de las escrituras, sin duda nos da también de qué comentar acerca de este punto, porque nos dice de que nuestro razonamiento, si nosotros lo vemos en el razonamiento humano, no llegaríamos a entender todo esto, ¿verdad? Que nos ayuda tanto, nos guarda, nos libra y nos da una promesa de estar en un lugar mejor. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, nos relatan en esta parte de la lección, pues nosotros no entenderíamos nada de la palabra de Dios. Eso es verdad, dice Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino. Pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Nuestra tendencia es a desviarnos. Nuestra tendencia es a descarriarnos. Viene la pregunta: ¿qué es lo único que nos puede sujetar? El Espíritu Santo. Nuestro corazón es engañoso. Si nosotros confiamos en nuestro corazón, vamos a ser engañados. Si confiamos en nuestro propio razonamiento humano, vamos a ser engañados. Necesitamos entonces alinearnos a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Nos gusta?
necesitamos alinearnos. No nos gusta, necesitamos alinearnos, pero la Biblia debe ser siempre nuestra única norma de fe y práctica acá en esta tierra. Amén, así es, pastor, y pues como nos relata también la lección, que Dios nunca nos dejará solos Amén. por estar en este mundo, porque nos dice que somos embajadores. Entonces con el Espíritu Santo Dios nos ayuda a poder pasar todas esas pruebas, ¿verdad? Y también algo que al principio de la lección pues nos hacía mención, la batalla que tenemos en esta tierra por nuestra mente, que es el principal objetivo de Satanás, meter dudas, de decir que si Dios es real o no, si nos ayuda o no. Es un objetivo principal de Satanás, la batalla en nuestras mentes. Y yo creo que esta es una de las batallas más duras que nos toca pelear a nosotros. Lo bueno de esto es que no estamos solos. El enemigo busca controlar nuestros pensamientos, el enemigo busca engañarnos al final de todo, el enemigo busca que creamos en la mentira y que desechemos la verdad. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Juan, y con esto vamos a ir cerrando nuestro repaso de lección de hoy, Juan capítulo 1, versículos 5, 9 y 14. Con esto cerramos. La luz resplandece en las tinieblas, dice el versículo 5, y las tinieblas no la extinguieron. Acá nos muestra que aunque haya tinieblas en el mundo, la luz nunca podrá ser extinta. Versículo 9, aquel verbo era la luz verdadera. ¿De quién está hablando acá? ¿Quién es ese verbo? Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es la luz verdadera entonces? Cristo Jesús, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. No estamos solos a 10. El enemigo lucha por nuestra mente, lucha por nuestros pensamientos, lucha por engañarnos, pero no estamos solos. Tenemos la compañía del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pues claro, pastor, como usted lo menciona, nuestro Padre Celestial nos ha dejado el Evangelio para que nosotros podamos entender las tinieblas, dejar las tinieblas e ir a la luz. Entonces nuestro Señor Jesucristo pues nos invita, ¿verdad?, que debemos de consagrarnos más, ¿verdad?, y leer la Biblia, que es lo que aprendimos en esta semana, para tener en cuenta en qué momento Satanás ataca en nuestra mente, cuáles son esos ataques que Él nos da. Entonces quisiéramos dejar la invitación a cada uno de nuestros amigos que puedan seguir estudiando la palabra de Dios, para que cuando Satanás tenga esos ataques hacia nosotros, pues tengamos ya en cuenta y decir no cuando veamos que es mentira, ¿verdad? Así es. Entonces, pastor, ¿alguna invitación que quiera dejar antes de cerrar? La última invitación es la que se nos presenta en el libro de 1 Tesalonicenses 5:21. Amén. Someted toda prueba, retened lo bueno, desechad lo malo. Amén. Metamos toda prueba, analicemos cada cosa que escuchemos, cada cosa que leamos, lo bueno y lo que es sustentado por la palabra de Dios, retengámoslo, abracémoslo, lo malo, echémoslo a un lado, que eso no nos va a servir. Amén. Así es que, querido amigo y hermano que nos visualizó en este momento, queremos agradecerle profundamente y esperando, ¿verdad?, que lo que hayamos estudiado le haya servido para complementar su estudio quizá de la semana y para poder presentarlo a la hermandad o a la congregación donde usted asiste. Los esperamos la siguiente semana, la invitación queda abierta, así que el Señor quede con ustedes, les deseamos un feliz descanso.